¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta otra clase virtual de geometría. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el tema de proporcionalidad y semejanza de triángulos. Bueno, para eso vamos a determinar algunos teoremas, como por ejemplo el teorema de Tales. ¿Cuándo vamos a utilizar el teorema de Tales? Obviamente cuando haya de tres rectas paralelas a más y dos líneas secantes a más. Muy bien. La relación se determina de esta forma: A es a B como C es a D. ¿Ya? De esa manera aplicamos lo que es el teorema de Tales. Hay consecuencias de este teorema, ¿no? El cual vamos a llamarle los corolarios. Como por ejemplo tenemos acá cuando tú tienes un triangulito y una línea paralela a una base, también aplicamos tales, el cual sería X es a Y como Z es a W. Muy bien, ahí está, de esa manera. Y vamos por acá a tener en cuenta que cuando yo tengo dos líneas que son paralelas, ya, y dos líneas en este caso secantes, la relación también sería de esta forma, ¿no? Sería A sobre B es AC sobre B. Muy bien. Vamos ahora sí al teorema de la bisectriz también, ¿no? Para el teorema de la bisectriz, bueno, encontramos dos. Uno que es la bisectriz interior y otra la exterior. En la bisectriz interior, con respecto al triángulo, relacionamos estos lados. Por ejemplo, C es a M como A es a N. Muy bien. Y en el caso de la bisectriz exterior, pues relacionamos de la siguiente manera. Veamos. En este caso sería, para el triángulo sombreado, este sería su bisectriz exterior. Sería C es a M como A es a M. ¿Ok? Y bueno, también vamos a tener en cuenta el teorema del incentro. Recordar que el incentro viene a ser la intersección de las bisectrices interiores. ¿Y qué nos determina ese incentro? Bueno, para esa bisectriz, el incentro divide a dicha bisectriz en una relación. En este caso tenemos BI es a y D como, vas a sumar los que están ahí arriba, AC, lo divides entre la base. Yes. Ese viene a ser el teorema del incentro. Muy bien. Siguiente. Vamos al teorema de Menelau, el que te mueve de lado a lado. Vamos acá. A ver, ¿qué nos indica? Vas a aplicar el teorema de Menelau cuando tengas un triangulito y una línea una línea secante al triángulo, ¿no? Secante a dos lados y secante a la prolongación. Entonces vamos a tomar de forma alternada los puntos, los segmentos M, N y Q de medida, ¿no? Los segmentos de medidas M, N, Q los vas a multiplicar y luego lo multiplicas con X, Y y Z. Y ya está. Vamos ahora sí al teorema de Ceva. Para esto vamos a tener un triángulo en donde vamos a trazar las sevianas, ¿ok? Trazamos las sevianas que concurren en un puntito. Estas sevianas dividen a los lados en dos partes. Por ejemplo, acá tenemos MX, NY y ZQ. El teorema me indica que voy a multiplicar los segmentos, ¿no?, alternos. En este caso de medidas, MNQ debe ser igual a XY y Z. Muy bien. Vamos ahora sí a la semejanza de los triángulos. Cuando decimos que dos triángulos son semejantes es porque van a tener la misma forma, pero diferente, en este caso, tamaño. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí en la primera parte dos circunferencias. Una de radio 4 y otra de radio 3. Ambos tienen la misma forma, pero el tamaño es distinto. Por lo tanto, yo voy a decir que esas figuras van a ser ¿qué? Semejantes, ¿no? Acá yo tengo un triángulo rectángulo de medida L. Y acá tengo, bueno, equilátero, y acá tengo otro triángulo equilátero de medida 2L. Entonces también van a ser semejantes ya que tienen la misma fórmula, obviamente los mismos ángulos. Pero los lados son proporcionales. En este caso la relación va a ser de 1 a 2. La semejanza de los triángulos. Muy bien, vamos por acá. Vamos a decir que para que dos triángulos sean semejantes, ¿no? Simplemente vamos a tener en cuenta que sus tres angulitos deben ser congruentes. Y sus lados deben ser, sus lados homólogos proporcionales, ¿ya? Ahora, tú te preguntarás qué son lados homólogos. Bueno, son aquellos lados que se oponen frente a un mismo ángulo en el triángulo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente caso. A ver, primer caso. Tenemos, dos triángulos van a ser semejantes si tienen solamente dos ángulos que de igual medida. Nada más. Si dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida, entonces voy a decir que son semejantes. Por ejemplo, ahí está bien. Alfa, beta, por lo tanto son semejantes. Segundo caso, dos triángulos van a ser semejantes si sus lados respectivamente proporcionales
el ángulo comprendido entre dichos lados son congruentes. O sea, vamos acá, vamos a tener en cuenta aquí dos triángulos de lados AB y acá sus lados son proporcionales, pero ambos generan un mismo angulito, entonces yo voy a decir que son semejantes. El tercer caso es que para que dos triángulos sean semejantes, sus tres lados deben ser respectivamente proporcionales, como por ejemplo acá tenemos un triángulo de lados ABC y acá tengo un triángulo de lados AK, BK, CK, o sea, proporcionales, ¿ya? De esa forma determinaremos que los triángulos van a ser semejantes. Muy bien, vamos a tener en cuenta también algunas observaciones, como por ejemplo cuando en los triángulos semejantes no solamente vas a relacionar sus lados homólogos, sino también sus elementos, como por ejemplo alturas, bisectrices, medianas, sin radios, circunradios, de esa forma. Y obviamente las medidas van a ser proporcionales. Por ejemplo, si estás observando esta parte, ya, entonces yo por ejemplo puedo relacionar este lado, el lado BC que mide A, con el lado EF que mide D, y lo puedo relacionar por ejemplo con las alturas, ¿no? Altura pequeña y la altura grande, ahí está. Y todos esos elementos los vas a ir relacionando, ¿ya? Cuando los triángulos sean semejantes. Bueno, ahora hablamos acerca de una cuaterna armónica. Vamos a tener en cuenta que en la cuaterna armónica lo determinaremos de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener un segmento, el segmento AB, en donde el P se ubica en entre AB y el Q se ubica en la prolongación de AB. Muy bien. Entonces vamos a decir que los puntos P y Q dividen armónicamente a AB si cumplen esta relación, que AP por BQ es igual a AQ por BP. Si cumple esta relación, entonces vamos a indicar que los puntos APBQ determinan una cuaterna armónica. Podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, ahí vas enumerando, AP le llamas 1, a BP le llamas 2 y a BQ le llamas 3 y a todito le vas a llamar 4. Entonces, para que cumpla la cuaterna simplemente debe ser así, que el producto de 1 con 3 debe ser igual al producto de 2 con todo que vale 4. ¿Ya? De esa forma, ¿no? Esas posiciones. Muy bien, repito. La posición 1 por la posición 3 debe ser igual a la posición 2 por la posición 4. Y ya está. Y eso determina una cuaterna armónica. Hablamos acerca de un haz armónico. Nos dicen que OA, OB, OC y OD constituyen un haz armónico si para toda recta secante se determina en ella una cuaterna armónica. ¿Ya? Entonces, si eso se cumple, entonces vas a decir que van a formar un haz armónico, ¿ya? Por ejemplo, miren, yo tengo acá los rayos OA, OB, OC y OD. Si yo paso una recta secante y estos puntitos que observas acá determinan una cuaterna armónica, entonces yo voy a decir que estos rayos constituyen un haz armónico, ¿ya? Muy bien. Para ello vamos a encontrar algunos teoremas, como por ejemplo, si tú tienes el triángulo ABC y trazas una bisectriz interior y una bisectriz exterior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar el teorema? Que los puntos A, M, C y N constituyen una cuaterna armónica, ¿no? El cual lo podemos también reemplazar de esta forma, como un cociente también, ¿no? Ya está, lo puedes reemplazar como un cociente. Y está, AM sobre MC es igual a AN sobre CN. Vamos ahora a algunos teoremas adicionales. En estos teoremas que te voy a brindar, ¿sí? Si tú los observas en un ejercicio, entonces ya de frente vas a decir que los elementos que voy a configurar por acá van a determinar una cuaterna armónica. Por ejemplo, ahí ve. Si tú observas este tipo de ejercicio o este tipo de gráfico, por ejemplo, ya, entonces vamos a decir que el punto A, H, B y C constituyen una cuaterna armónica. Quiere decir que AH por BC debe ser igual a HB por AC, ¿ya? Siguiente. En esta parte también tenemos cuando hay un cuadrado, ¿no? Está inscrito en una circunferencia. Al tomar un punto en la circunferencia y trazar cuerdas hacia los vértices del cuadrado, entonces estos determinan sobre BC, en este caso, ¿no? Unos puntos Q y R. Entonces me van a decir que B, Q, R y C determinan una cuaterna armónica. ¿Qué significa eso? Significa que BQ por RC es igual a QR por BC, ¿ya? 3. En esa parte 3 también, si yo observo este gráfico así como está, entonces voy a decir que A, H, B y C determinan una cuaterna armónica.
4. En la parte 4, por ejemplo, si tú observas el gráfico, podemos notar dos teoremas, ¿no?, que hemos visto hace un momento. Como por ejemplo, yo tengo el triángulo ABC y tengo la línea secante que es PR, ¿cierto? Secante a dos triángulos y a la prolongación. Ahí, por ejemplo, utilizaríamos el teorema de Tales. El teorema de Menelau. Muy bien. Y si tú observas el triángulo ABC, por ejemplo, al trazar tú, en este caso, las sevianas que concurren en ese punto, determinamos ahí un teorema que es el de Ceva. O sea que en ese problema utilizo el teorema de Ceva y de Menelau. ¿Ya? Entonces, cuando tú observes ese gráfico, tú vas a indicar lo siguiente: que los elementos que están en la base, por ejemplo A, T, C y R, constituyen una cuaterna armónica. Para ese tipo de gráficos, como observas ahí, ya vas a aplicar eso. Que es importante, sí, que por ejemplo tú en casita trates de demostrar esa relación que te estaba indicando. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, también acá, cuando tienes una circunferencia escrita en un cuadrado, por ejemplo ahí, y prolongas el lado BC, el lado AB, y por ahí pasa una línea tangente a la circunferencia, entonces vamos a decir que los puntos P, Q, R y S determinan también una cuaterna armónica. Vamos a adicionarte también algunas propiedades, como por ejemplo, ¿no?, la que observas acá. Esto viene a ser, por ejemplo, acá tengo alfa y acá tengo alfa, ¿no? Son las antiparalelas. Entonces, ¿qué nos indica esta propiedad? Ya pues que el alfa en el triángulo grande está mirando a X, así que tomas su cuadrado. En el chiquito, alfa está mirando a y lo multiplicas con la base, ¿no? Sería X cuadrado es igual a por B. ¿Ok? Siguiente. Acá también, por ejemplo, notamos dos triángulos rectángulos que tienen un cateto en común, donde de la intersección se baja una perpendicular, ¿correcto ahí? En cual esta perpendicular con las otras dos que ves por acá son paralelas. Bueno, para ese tipo de gráfico, si quiero calcular la distancia, en este caso la que está, la distancia central, simplemente sería un cociente en donde en el numerador sería el producto de los extremos y en el denominador la suma de los mismos, ¿ya? Muy bien. Siguiente. También, por ejemplo, acá yo tengo un trapecio rectángulo en donde cuando las diagonales se trazan de forma perpendicular, yo voy a decir que la altura al cuadrado es igual al producto de las bases. Muy bien, siguiente. Acá notamos que tenemos un triángulo tenemos la base y la altura y vamos a inscribir un cuadrado. Entonces acá el objetivo es calcular el lado del cuadrado. ¿Cómo calculo el lado del cuadrado? Fácil, también es un cociente en donde en el numerador estaría el producto de la base con la altura y en el denominador la suma de los mismos. También acá cuando tenemos un cuadrado, supongamos del lado L, inscrito en un rombo y las diagonales son de mayor y de menor, entonces voy a decir que el lado del cuadrado se calcula también como un cociente, donde en el numerador estaría el producto de las diagonales y en el denominador sería la suma de las mismas. También tenemos otra, por ejemplo acá cuando el triángulo está inscrito en una circunferencia, conocemos el lado C, el lado BC que mide A, y tenemos una altura ahí, ¿no? Y obviamente con el radio la propiedad me indica que el producto de A con C es igual a ¿qué? A 2 veces el circunradio por la altura. Ya está. Esta también es importante. Tenemos acá, por ejemplo, un trapecio en donde voy a trazar EF paralelo, en este caso, a las bases. Y quiero calcular la medida de ese segmento, EF. Pero para eso, al costadito, yo tengo ya que el punto E divide a ese lado en una relación de MN. ¿Cómo se calcula el X? Facilito. Simplemente vas a decir que va a haber un cociente en donde tú vas a multiplicar los elementos de la base justamente con estos lados que están acá. De forma alternada hacemos A por N es igual a B por M. Ya, y lo divides entre la suma, en este caso, de los elementos que se determinan en este lado no paralelo. Ya está, de esa manera. Muy bien, ahora sí, jóvenes, vamos a este teoremita. Por ejemplo, acá tenemos un triangulito en donde acá hemos trazado una bisectriz y queremos calcular el valor de la bisectriz ya que tenemos el A y el B. Bueno, para este tipo de teorema, ¿no? Ya es una forma general esto, obviamente es una forma general. Aquí calculamos la bisectriz de la siguiente manera. Sería un cociente donde sería el doble de A por B sobre A más B por el coseno del ángulo. ¿Bien? ¿Y qué pasaría si tengo una bisectriz exterior?
¿Cómo calculo? En este caso, el valor de la biceptriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fácil, x es igual a 2 veces AB sobre A menos B por el coseno del ángulo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos ahora en este momento, ya teniendo en cuenta bien la parte teórica, vamos ahora sí a los ejercicios de aplicación. Veamos, jóvenes. Primer problema. Nos indica, en un triángulo ABC, si la medida del ángulo B es 120, AB vale 5 y BC vale 15, se traza la biceptriz BE. Hallar la longitud de BE. Veamos, solución. Para eso tenemos el triángulo ABC. El ángulo B vale 120 grados. Muy bien, AB vale 5, BC vale 15 y nos piden calcular la biceptriz. Ya está. Y por ser una biceptriz pues sería 60 y 60, ¿no? Muy bien, vamos ahí. Te das cuenta que ese ejercicio es la aplicación de un teorema que estaba en la diapositiva anterior. Entonces ese teorema sería el que te estoy mostrando, miren. Entonces si ya conoces esto, simplemente aplicas. Vas a decir x es igual a 2 por 5 por 15 sobre 5 más 15. ¿Por qué? Por el coseno del ángulo. O sea, en este caso es 60. Y con eso ya obtienes la respuesta que sería 15 cuartos. Ajá. Así de sencilla la aplicación. Problema 2. En un triángulo ABC se traza la biceptriz CF y luego por F una paralela a AC, de modo que intersecta ABC en Q. Si BC vale 5 y AC vale 6, entonces la magnitud de BQ es... Vamos por acá. Graficamos ahí el triángulo ABC, trazamos la biceptriz CF, ya está, corta obviamente... ya, y luego vamos a trazar de F una paralela a AC, de esta manera, que corta a BC en el punto Q. Me indica que BC obviamente es 5, ¿no? Ya está, BC es 5, recuerda acá este dato, FQ es paralelo a AC, es lo que nos está indicando. Entonces tenemos que BC vale 5, AC vale 6 y me piden la magnitud de ¿qué? De BQ, nada más. ¿Qué hacemos? A ver, en primer lugar sabemos que estas líneas son paralelas, ¿muy bien? Entonces al ser paralelas yo puedo mover este alfa por acá también, se puede, ¿no es cierto? Ahí está. Además también yo sé que si todo vale 5 y yo sé que esto vale x, esto va a ser 5 menos x. Ahí está, movemos el alfita y quedaría de esa manera. Te das cuenta que el triángulo FQC sería isósceles, así que si frente a alfita está 5 menos x, frente a alfa también debe estar 5 menos x. Muy bien, ya está. Entonces vamos por acá y colocamos esto. Chicos, recordar lo siguiente. Cuando tienes un triángulo con una paralela se tiene que el triángulo MBN con el triángulo ABC son semejantes. Bien, entonces este triángulo que es sombreado con el triángulo total entonces serían semejantes. Al ser semejantes, chicos, entonces esto implica que la relación sería x es a 5 menos x como 5 es a 6. Y está. Quedaría de esa forma. Entonces x es igual, desarrollando, 25 sobre 11. Muy bien. Problema número 3. En el problema número 3 nos dice que sea una circunferencia de centro I inscrita en un triángulo ABC, donde AB vale 13, BC vale 14, AC vale 15, P pertenece a BC y es punto de tangencia de Q. Ya. Q pertenece a BC, tal que AQ es biceptriz del ángulo A. Calcular PQ. A ver, ¿cómo sería esto? Para ello vamos a graficar, ahí está la circunferencia escrita en el triángulo ABC. AB obviamente sería 13, BC vale 14, AC vale 15, P pertenece a BC y es punto de tangencia, ahí está. Y nos dice que Q pertenece a BC, el Q está en BC. Y además cuando yo trace de A hasta Q es una biceptriz del ángulo A. Pero ojo, el trazo no va a ser cualquiera. Recuerda que este viene a ser que esto viene a ser el incentro. Y el incentro viene a ser la intersección de las biceptrices. Quiere decir que la biceptriz AQ va a pasar por ¿dónde? Por el punto I. Entonces sería de esta forma. Ya está. Muy bien, es claro que en el triángulo yo puedo aplicarte el teorema de la biceptriz interior. 13 es ABQ, como 15 es AQC. El problema es que no sé cuánto vale BP y QC por el momento. Recuerda que me piden hallar PQ. Para eso voy acá a un apartado y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo a BP le voy a llamar A
y esto es A. ¿Esto quién sería? 13 menos A. ¿Esto quién sería? 13 menos A. Porque son tangentes. ¿Cuánto le falta para 15? 2 más A. Y si este es 2 más A, ¿esto quién es? 2 más A. Conclusión, tenemos que A más 2 más A es 14, por lo tanto A vale 6. Entonces yo ya sé que esto vale 6. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Como todo es 14 y yo ya tengo que BQ es 6 más X, entonces esto sería 8 menos X. Entonces ahí encantadísimo de aplicar el teorema de la bíceps interior. Muy bien. Lo cual sería 13 es a 6 más X como 15 es a 8 menos X. Bien, ahí está. Operando esto, me quedaría que X es igual a 1 medio. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Hemos ya desarrollado lo que es la parte teórica con respecto al tema de proporcionalidad y semejanza y algunos ejercicios adicionales. Ya nos estaremos viendo en otra próxima clase virtual para realizar más sobre este tema. Se me cuidan.